Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar del comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró del 1 de agosto de 1914 al 11 de noviembre de 1918. En ella participaron 38 estados con una población del 62% de la población mundial. Los países balcánicos desempeñaron un papel importante al comienzo de la guerra. No eran independientes, sus políticas tanto exteriores como nacionales estuvieron muy influenciadas por Gran Bretaña. Para entonces Alemania había perdido su influencia en esta región, aunque controló Bulgaria durante mucho tiempo. El deseo de la Alemania militarista de hegemonía en Europa, el choque de intereses de Rusia y el Imperio austrohúngaro en los Balcanes, los reclamos de las principales potencias sobre el legado del Imperio otomano que estaba al borde del colapso, estos y otros factores se convirtieron en la causa de una serie de conflictos armados y guerras locales a principios del siglo XX. Cada año la situación se volvió cada vez más tensa y se formaron dos bloques político-militares, la Entente y la Triple Alianza. Europa se estaba preparando para la guerra que se avecinaba, para la que solo hacía falta un pretexto. Ya durante la guerra, la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro y Italia se convirtió en la Cuádruple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y Bulgaria. Italia en 1915 se puso del lado de la Entente, donde se encontraban Gran Bretaña, Francia y Rusia. En abril de 1917, un poderoso aliado, Estados Unidos, se unió a la coalición de la Entente. El motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial fueron los acontecimientos de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, miembro del movimiento Mano Negra, un grupo terrorista nacionalista serbio, asesinó al archiduque Francisco Fernando. Fernando era el heredero al trono austrohúngaro, por lo que la resonancia del asesinato fue enorme. Este fue el pretexto para que el Imperio austrohúngaro atacara y declarara la guerra a Serbia. El 23 de julio de 1914, el Imperio austrohúngaro, que consideraba a las autoridades serbias indirectamente responsables del asesinato, presentó a Serbia un ultimátum que en realidad ponía en duda la soberanía del país. El ultimátum fue parcialmente aceptado. En respuesta, unos días después, el Imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Durante la semana siguiente, todos los miembros de la Entente y la Triple Alianza llevaron a cabo una movilización militar y se declararon la guerra entre sí. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Durante la campaña de 1914, los combates en el frente occidental comenzaron con la invasión de las tropas alemanas a Luxemburgo el 2 de agosto y a Bélgica entre el 2 y el 4 de agosto. Tras superar la tenaz resistencia en la ciudad belga de Lieja, el ejército alemán la capturó el 16 de agosto y continuó la ofensiva. El 20 de agosto los alemanes ocuparon Bruselas. Tras cruzar el río Mosa, atravesaron Bélgica hasta la frontera francesa. Para evitar una invasión enemiga, el mando francés comenzó a reagrupar los ejércitos del ala izquierda, el tercero, cuarto y quinto ejércitos en la frontera belga. En estas condiciones, entre el 21 y el 25 de agosto se produjo un contraenfrentamiento entre los ejércitos alemanes que avanzaban y los ejércitos expedicionarios británicos y franceses que avanzaban hacia ellos, en el que las tropas británicas y francesas fueron derrotadas.
Llevados por la persecución, los ejércitos alemanes de la derecha cambiaron la dirección de su avance del suroeste al sur, y a principios de septiembre alcanzaron el río Marne, al este de París y no al oeste como estaba previsto. El mando francés logró hacer avanzar dos ejércitos recién formados, el sexto y noveno, hacia la zona de París. Del 5 al 12 de septiembre se llevaron a cabo operaciones militares a gran escala en ambas orillas del río Marne, en la que participaron alrededor de 2 millones de personas de ambos lados. Esta fue la llamada Batalla del Marne. Los aliados obtuvieron una victoria y expulsaron al enemigo de París hasta la línea de los ríos Aisne y Bel. Del 16 de septiembre al 15 de octubre, en el flanco norte, los oponentes recurrieron a operaciones de maniobra, tratando de cubrir los flancos abiertos de cada uno, como resultado de lo cual el frente llegó a la costa del mar, la llamada Carrera al Mar. En octubre y noviembre, las sangrientas batallas en Flandes agotaron y equilibraron las fuerzas en ambos bandos. Una línea de frente continua se extiende desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte. Las acciones de maniobra en el frente occidental dieron paso a la lucha posicional. La esperanza de Alemania de una rápida derrota de Francia fracasó. Esto fue facilitado en gran medida por las acciones ofensivas de las tropas rusas. En el teatro de operaciones de Europa del Este, la campaña de 1914 comenzó el 17 de agosto con la exitosa invasión de Prusia Oriental por parte de las tropas rusas. El primer ejército ruso del frente noroeste, el 20 de agosto, en la batalla de Gumbenin-Goldab de 1914, derrotó al octavo ejército alemán, pero no desarrolló el éxito logrado de manera oportuna. Aprovechando esto, el enemigo dejó una pequeña barrera contra él y atacó con todas sus fuerzas al segundo ejército ruso, que sufrió una dura derrota en la batalla en la región de los lagos de Masuria entre el 26 y el 31 de agosto. Luego, bajo los ataques enemigos, el primer ejército ruso se vio obligado a retirarse de Prusia Oriental. La operación de Prusia Oriental de 1914 terminó sin éxito para las tropas rusas, pero jugó un papel importante en la campaña de 1914. El ejército ruso brindó una ayuda invaluable a Francia en el momento más decisivo de la lucha que se desarrolló en el frente occidental. Obligó al mando alemán en vísperas de la batalla de Marne a retirar parte de sus fuerzas del frente occidental y transferirlas al frente oriental, debilitando significativamente la fuerza de ataque que avanzaba hacia París. Las acciones de las tropas del frente sudoeste fueron más exitosas para Rusia. Durante la operación en la región ocupada por el Imperio Austrohúngaro de Galicia de 1914, que se desarrolló en un frente de 400 kilómetros, en la que participaron más de 100 divisiones de infantería y caballería, alrededor de 2 millones de personas de ambos bandos infligieron una dura derrota al ejército austrohúngaro, ocuparon Galicia y llegó a las estribaciones de los Cárpatos. El enemigo fue rechazado entre 200 y 300 kilómetros al oeste. El ejército austrohúngaro, tras la derrota en Galicia, hasta el final de la guerra perdió la capacidad de realizar grandes operaciones ofensivas, sin el apoyo de las tropas alemanas.
Sin embargo, debido a la falta de reservas estratégicas, el frente sudoeste no pudo desarrollar el éxito alcanzado. También se agotaron las reservas de material. En el otoño de 1914, los combates en el Teatro de Operaciones de Europa del Este continuaron con intensidad constante. En la Operación Varsovia y Vangorod de 1914, el ejército ruso repelió el ataque de las tropas alemanas al oeste del río Vístula, luego lanzó una contraofensiva y devolvió al enemigo a sus posiciones originales. En la Operación de Lodz de 1914, el intento del enemigo de derrotar a las tropas rusas en el término del Reino de Polonia fue frustrado. En diciembre de 1914, debido a las grandes pérdidas sufridas por ambos bandos y al agotamiento de las reservas materiales, se suspendieron temporalmente las operaciones militares activas en el frente oriental. Japón declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto y en octubre el Imperio Otomano entró en la guerra del lado del bloque alemán. Se formaron nuevos frentes en Transcaucasia, Mesopotamia, Siria y los Dardanelos. El grupo principal de las tropas turcas, primero, segundo y quinto ejércitos, estaban ubicados en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, el tercer ejército en la Armenia turca, el cuarto en Siria y el sexto en Mesopotamia. En el frente caucásico, el ejército ruso el 7 de noviembre capturó la fuerte posición enemiga de Kipirkey, a 50 kilómetros de la fortaleza turca de Erzurum, y luego derrotaron al tercer ejército turco durante la operación Sarismask de 1914 a 1915. El ejército ruso creó las condiciones favorables para el desarrollo de una ofensiva en lo profundo del Imperio Otomano. Con la entrada de Japón en la guerra, apareció el teatro de operaciones militares del Lejano Oriente. Después de las tenaces batallas, los japoneses capturaron una importante base naval alemana, Qingdao, en la costa oriental de China, así como sus colonias en el Océano Pacífico, las islas Carolina, Mariana y Marshall. La parte alemana de la isla Nueva Guinea y las islas Salomón fueron ocupadas por Australia, Samoa y Nueva Zelanda. En 1914, Alemania perdió todas sus colonias en el Océano Pacífico. Las tropas británico-francesas capturaron la colonia alemana de Togo en África en agosto de 1914. Las fuerzas navales británicas llevaron a cabo un bloqueo de largo alcance de la flota alemana en el Mar del Norte. Todos los intentos de los alemanes de forzar una batalla naval campal contra los británicos fueron infructuosos. Las batallas navales más importantes de 1914 tuvieron lugar en Halligan Beach, frente al Cabo Coronel, y las Islas Malvinas. En el Mar Báltico, como resultado de las operaciones de colocación de minas de la flota rusa, las acciones de la flota alemana se vieron significativamente obstaculizadas y las comunicaciones se interrumpieron. La iniciativa pasó a la flota rusa. En el Mar Negro, simultáneamente con las medidas de defensa del ejército ruso, la flota rusa del Mar Negro llevó a cabo actividades mineras cerca de las bases del estrecho del Bósforo. Desde diciembre, después de que el crucero alemán Goeben fuera volado por minas cerca del Bósforo, la flota rusa comenzó a dominar el Mar Negro. Como resultado de la campaña de 1914, ninguno de los dos bandos logró sus objetivos. Los planes para una rápida derrota del enemigo fracasaron, y en el frente occidental la guerra adquirió un carácter posicional.
Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.